Buenas, hoy en 2 con 1 de las dos orillas de Juan Manuel Ospina y Adolfo Beck con la invitada, la médica, psiquiatra, exministra de Salud y actual precandidata a la presidencia de la República, Carolina Corcho. Bienvenida. Un saludo muy especial, Adolfo, Juan Manuel, y un saludo a su audiencia. Gracias por la invitación. El tema es la crisis de la salud, que eso no se puede tapar con el sol con las manos. Eso viene de atrás, pero se ha acentuado en este gobierno. Ayer el doctor Germán Vargas Lleras dice que esto va a colapsar. Y aquí el único Paganini es el paciente, el ciudadano de a pie, porque el gobierno no responde, las EPS no responden, las asociaciones científicas critican y no responden, nadie responde. ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo primero es que esto es una crisis acumulada desde hace muchos años. En el 2008 ya la Corte Constitucional, óigase, 2008, había reconocido que había problemas y por eso sacó una sentencia estructural llamado 760. Después, en el año 2014, óigase bien, la Contraloría General de la República hizo una función de advertencia de que el tema iba mal. Los gobiernos y los congresos de este país nunca tomaron medidas al respecto, que son medidas estructurales. El sistema empezó con 158 EPS, en 3 décadas se fueron interviniendo y liquidando y ahora hay menos de 30. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro presenta su reforma para resolver el problema y si no se aprueba la reforma y hay una solución desde el Congreso de la República, pues por supuesto que la crisis empeora porque esto es como un enfermo de cáncer. Si detectas el problema y no inicias el tratamiento de inmediato, pues se acentúa con el paso del tiempo. Pero el gobierno tiene una responsabilidad, lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué le dicen a los pacientes? Se acentúa ahora con el motivo de la financiación, la definición de la UPS. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero, Adolfo, de la UPS, no, de la UPS, perdón. Hay que aclararle a la ciudadanía de que es falso, no es verdad que el gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. Eso es mentiras. En el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro hubo un aumento de la UPC en un 16.2% por encima de la inflación. En el segundo año hubo un aumento del 12.01% por encima de la inflación y para este año hay un aumento de 5.3% por encima de la inflación. Hoy el sistema parte con 95 billones de pesos de aportes de la ciudadanía, de los impuestos, de las cotizaciones de los trabajadores para poder hacer atención de los pacientes. Entonces no es cierto que haya una desfinanciación por parte del presidente Gustavo Petro y su gobierno. ¿Y por qué las EPS no aceptan esa tesis? Ahí la pregunta. Es que esto no se puede manejar de manera ideológica, que porque las EPS se están diciendo desde la editorial de alguna prensa de este país que hay una desfinanciación, no quiere decir que sea cierto, que presenten sus datos. Cuando hicieron mesas técnicas en los meses pasados con el gobierno nacional, se demostró que varios de ellos, por el contrario, tenían utilidades. En los datos que las EPS presentan al gobierno nacional para el cálculo de la UPC, se encontraron inconsistencias muy serias. Registros inconsistentes de medicamentos por 2.5 millones de registros anómalos que implican sobrecobros por 138 mil millones. Se encontraron que estaban presentando datos de más de 20.000 personas fallecidas y ellos reportando datos de atención posterior al fallecimiento. Se encuentran datos de atención de quimioterapia, radioterapia, de cáncer que no corresponde con la realidad del país. ¿Cómo así que de un año para el otro los tratamientos de cáncer aumentan de un 5% a más de 60% cuando el personal es el mismo, el personal de la salud, la infraestructura hospitalaria es la misma? Eso no se explica. Entonces, lo que las EPS están diciendo en la prensa no se corresponden con los datos que las propias EPS registran como documento público. ¿Quiere decir que el gobierno no tiene capacidad para controlar las EPS y el paciente tiene que pagar todo este error? Es que por eso ese es el error de la Ley 100. Tú lo has descrito muy bien. La Ley 100 y lo que aprobó el Congreso de la República en este país es que hubiera un manejo privado de recursos públicos. Un Estado entregara 158 organizaciones más en 80 billones de pesos en promedio sin control. Ese es el problema de este sistema,
que se perdió el control de los recursos porque el sistema está diseñado para que se le entregue de manera anticipada por ley de la República a las EPS este año por lo menos 95 billones de pesos, hagan lo que hagan y reporten lo que reporten. Eso es lo que tiene que modificar el Congreso de la República. Así no funcionan los sistemas de salud del mundo. Y eso es una perversión que ocurrió en Colombia, donde los colombianos entregamos billones y se permite que ellos se contraten a sí mismos, tengan sus clínicas, sus proveedores, sin regulación de precios, se paguen a sí mismos. Esa es la perversión del sistema. A ver, perdóneme una observación. Yo creo que hay un problema y nosotros estaríamos todos de acuerdo llamémosle, una crisis profunda de la estructura misma del sistema de salud como quedó diseñado con la Ley 100. Yo creo que son muy poquitas las personas que podrían decir que estamos viviendo con el mejor sistema imaginable. Pero lo que sí es cierto es que habiendo esa crisis, hay ahora una emergencia. Y yo creo que no podemos esperar a resolver la crisis para enfrentar la emergencia que se está dando, que es una emergencia que tiene impacto directo en los servicios, la atención de salud, la salud misma de la mayoría de los colombianos. Yo creo que en eso habría que ser claros. Hay un problema estructural, pero hay una contingencia inmediata y no podemos esperar resolver el problema estructural para poder hacer frente a la contingencia inmediata, ¿sí? Y lo segundo que yo quisiera ahí plantear, no sé hasta dónde el problema es que está mal estructurado el sistema o el problema es que esa integración de lo público y lo privado en la prestación de un servicio tan fundamental como es la salud, que no se esté haciendo adecuadamente, no hay estructuras para hacerlo uno y lo otro, porque yo creo, y lanzo la posición, es tan negativo un sistema de salud absolutamente privatizado como un sistema de salud absolutamente estatizado. Cada uno de estos grandes actores tiene un papel que desempeñar, no se está desempeñando, no sé, es la impresión que tenemos muchos colombianos. Bueno, apreciado Juan Manuel, cuando tú hablas de emergencia, ¿te refieres a una emergencia sanitaria? Porque si eso se caracterizara y se demostrara en Colombia, lo que viene entonces es un estado de excepción en Colombia, donde el gobierno tendría que decretar una emergencia que pasa por control de la Corte Constitucional y el gobierno tendría que hacer medidas de excepción directas con decretos y resoluciones. Yo no creo que haya los elementos para declarar un estado de excepción en este momento en Colombia porque la vía ordinaria, que es el Congreso de la República, tiene que resolver el problema y hay en curso, en trámite en este momento, un proyecto de ley de la reforma a la salud. Ahora, si hay una responsabilidad de administrar la crisis, porque mientras se resuelve el problema estructural, sí se tiene que administrar la crisis. Y para eso los instrumentos, no el gobierno de Gustavo Petro, sino lo que han hecho todos los gobiernos, el de Duque, el de Santos, el de Uribe, es el mecanismo de las intervenciones, que no te van a resolver el problema. Las intervenciones se hacen no para resolver el problema de fondo financiero de las EPS, porque cuando se interviene una empresa de estas ya vienen en quiebra. Es que al doctor Gustavo Petro le entregaron un sistema en quiebra. Obviamente las EPS intervenidas son las que peor funcionan, pues porque por eso están intervenidas, porque eran las que peores estaban funcionando. Y en ese sentido las deudas son billonarias las que tienen. Los vacíos, los presuntos desfalcos que son hechos de corrupción en investigación están allí. Un EPS se interviene no solo por el gobierno de Petro, sino por cualquier gobierno para proteger la garantía del derecho fundamental a la salud. Por eso medidas que se tendrían que estar haciendo ya es ordenar una auditoría forense en las EPS intervenidas y no intervenidas para que conozcamos a ciencia cierta cuál es el flujo de recursos, porque uno de los problemas que estamos encontrando es que la integración vertical que la aprobó el Congreso de la República y que es perverso, le permite a estas EPS capturar billones de pesos
contratar a sus propias clínicas, pagarse a cualquier precio, inclusive algunas facturan 1.5 billones de pesos, puede facturar una sola clínica en Colombia al año, cuando el presupuesto total era 83 billones de pesos y cuando el conjunto de clínicas y hospitales en total son aproximadamente 11.000, una sola factura 1.5 de propiedad de un EPS. El diseño institucional es perverso, pero una auditoría forense tendría que ayudar a disuadir, porque aparte de eso lo legalizó el Congreso de la República, que eso se hiciera, para reestructurar los contratos. Pero también tienen que haber actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, de la Contraloría General de la República, porque aquí hay denuncias muy graves. Es que el hecho de que se hayan presentado datos inconsistentes, donde hay una presunta estafa e intento de engaño al Estado y al gobierno colombiano para recibir más plata, tiene connotaciones legales. Esto es un Estado social y democrático de derecho y tú no puedes entregar datos presuntamente falsos para pedir más plata y luego ejercer una presión mediática irresponsable, chantajeando al país y tomando de rehén a los pacientes diciendo que se van a morir. Entonces, si no te dan la plata con datos que no corresponden a la realidad. Esto es muy grave y también dentro de las acciones necesitamos respuestas de la Fiscalía, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación. Todo eso es Uno diría, importante. Sí, Juan Manuel. uno diría, oyéndote, y puedo estar de acuerdo, que aquí de las grandes responsables de que esta situación no empiece a transformarse, sino que cada vez se va ahondando y se va complicando, son los mismos organismos de control. Una intervención para tomar carta en el asunto y revisar y evaluar. Creo que estamos en mora de eso. No sé las autoridades de control al respecto, finalmente qué posiciones están tomando, porque aparentemente va el discurso, pero no van las realizaciones, los compromisos, las decisiones, ¿no? Sí, pero hay una palabra que citó la doctora Carolina que es clave, administrar la crisis. Y el gobierno no se ve en ese plan, porque el sistema cada día se deteriora más, las quejas de los pacientes aumentan, las tutelas aumentan, no hay medicamentos, no llegan los medicamentos, etcétera, etcétera. Administrar la crisis. El fallo del Consejo de Estado recientemente, frente a unas medidas cautelares del Tribunal de Cundinamarca, especifica claramente que el problema de los medicamentos es responsabilidad de las EPS, que son las ordenadoras del gasto. El gobierno está entregando anticipadamente, este año va a entregar 95 billones de pesos. ¿Cómo puede ser posible que un paciente vaya, el medicamento no lo encuentre dentro del sistema de salud, pero que sí esté en una farmacia particular cuando el Estado y los colombianos ya le giramos de manera anticipada los recursos y luego van a pedir más plata cuando no están entregando los medicamentos completos? Claramente el Consejo de Estado aclaró esa situación, pero además el tema del desabastecimiento de los medicamentos es un problema mundial. Es la preocupación más grande de las agencias regulatorias del mundo. Empezó en el año 2010, tiene diversas causas. Una de esas causas inclusive son las guerras en el mundo, la guerra de Ucrania, que alteró la importación de muchos insumos de producción de medicamentos, y otras causas son la codicia de la industria farmacéutica, que no produce medicamentos a los que no le generan ganancia, y como no tenemos una industria nacional de producción de medicamentos, pues esos medicamentos escasean. Son diversas causas que hay que abordar. Ahora bien, a mi juicio, ¿qué debería hacerse? Una auditoría forense para establecer realmente hacia dónde se está yendo la plata. Necesitamos que la Contraloría dé resultados frente a hallazgos iniciales de presunto fraude, defraudación, desvío, robo de 11.3 billones de pesos solo en el año 2020 de la pandemia. Un segundo elemento que se tiene que hacer allí. Lo tercero, el gobierno debe restituir, no solo en las EPS intervenidas y en las no intervenidas, el sistema de peticiones, quejas y reclamos, donde la Superintendencia de Salud resuelve de manera directa con todos los actores del sistema la atención en salud de los ciudadanos. En el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro esto estaba funcionando bien. Eso hay que volverlo a hacer para controlar los sistemas, las peticiones, quejas y reclamos y atender a los pacientes. Y cuarto, el Congreso de la República, entonces, llamamos de nuevo al Congreso de la República a que resuelva el problema. Y resolver el problema es asumir el trámite de la reforma a la salud.
No más obstruccionismo contra la gente y contra el sector salud, no más incertidumbre, no más filibusterismo, no más obstáculos, que resuelvan de una vez el problema del sistema de salud. Y mientras tanto, cada día con crisis, ¿cuántos muertos significa para el país? Ya han significado muertos, Adolfo, te lo voy a decir. El Instituto Nacional de Salud, no el gobierno de Gustavo Petro, sino de Duque y de Santos, ha dicho que el sistema de la ley 100 en Colombia en una década por lo menos ha generado 300.000 muertes evitables. No es que vaya a haber, es que ya hubo, ya ha habido. Esa es la razón por la que se presentó una reforma estructural. Ojo, la Corte Constitucional en el año 2008 tuvo que hacer una sentencia para increpar a los gobiernos colombianos, porque este es el derecho más tutelado después del derecho de petición y cada tutela significa una vida. Cada 3 minutos se pone una tutela en Colombia. Por eso en el 2008, escuchen, 2008 la Corte Constitucional tuvo que intervenir. Es que ya hubo. Por eso es que se requiere la reforma estructural y las medidas que estoy planteando, que son medidas paliativas para poder detener e iniciar un proceso de transición que proteja la vida de los colombianos, que lleva 30 años en riesgo. Hay otra versión que es que con esta descripción se está presionando la aprobación de la reforma de salud. Pues esa versión no tiene ningún asidero porque, vuelvo, insisto, hay 3 estudios que presentó el Ministerio de Salud y Protección Social. Un estudio de análisis de los estados financieros de las EPS por una denuncia que pusimos nosotros ciudadana, donde se demostró en los propios estados financieros de las EPS que es mucha más la plata que reciben que la que gastan. Entre el año 2020 y el 2023, de acuerdo a un estudio que ya radicamos en la Fiscalía y la Contraloría, están injustificados, embolatados, donde hay presunta corrupción, 13.2 billones de pesos. El gobierno hace ese estudio y se encuentran esas inconsistencias. Hay un segundo estudio que es el de Ladres, donde Ladres compara la base de datos que presentan las EPS con las bases de datos de las clínicas y hospitales y se encuentra que hasta muertos le están facturando a los colombianos. Y obviamente el estudio de suficiencia de la UPC. Quienes están diciendo que esto es una discusión del gobierno para presionar la reforma a la salud, los invitamos a que demuestren con datos, que esos 3 estudios están equivocados y nosotros como ciudadanía hicimos el llamado al gobierno nacional que estos informes, que son muy graves, porque estamos hablando de recursos de la salud, tienen que ser remitidos a los organismos de control. Esos son los hechos, son hechos, no presunciones. Otra versión es que está presionando con esto para eliminar la CPS. El proyecto de ley de reforma a la salud, producto de una concertación que yo misma adelanté y que fue aprobada por las mayorías de la Cámara de Representantes, plantea que las EPS que funcionan se transformarían en gestoras de salud y vida para hacer unas tareas dentro del sistema de salud. Se le paga por esos servicios porque claramente la plata no la han manejado bien. No la han manejado bien y ese es el origen de la crisis. Y si tú vas a resolver un problema, tienes que hacer cosas distintas porque si haces lo mismo no resuelves el problema. Eso fue un acuerdo con los propios gremios de las EPS, con los partidos políticos, que fue aprobado de manera mayoritaria en la Cámara de Representantes. Desafortunadamente, en el Senado de la República, 9 senadoras y senadoras, sin permitir el debate, hundieron ese acuerdo y siguió el sector salud en la incertidumbre en la que hoy se encuentra. A ver, porque es que yo creo que estamos en una situación muy complicada. Hay, no sé si la palabra es excesiva, hay una emergencia, hay una situación de crisis en la prestación del servicio, ¿cierto? Que necesita una atención inmediata, ¿sí? Punto 1, yo creo que en eso no hay discusión y ahí sí es una responsabilidad pues, del gobierno que ponga a funcionar todas estas cosas. Y lo segundo, me parece que es muy importante, que es donde apuntan mucho, y yo creo que tienes razón, es hagamos finalmente la gran discusión de la reforma del sistema de salud, pero dejemos esta guerra donde un sector le quiere imponer a otro sector su punto de vista. Si no somos capaces de hacer una discusión abierta, una discusión que comprenda las causas y
plantee las soluciones, yo creo que vamos a seguir en un lodazal patinando. Entonces yo creo que hay que atender esos dos elementos, pero no podemos esperar a tener ya la solución final para poder atender lo que está pasando, que lo que está sucediendo literalmente no da espera. Y ahí sí creo que es una responsabilidad directa del gobierno. Y abrir las posibilidades y eso, de que este debate grande se dé finalmente, dejando tantas prevenciones. Yo creo que parte de lo que nos mata es que cada uno está desconfiando del otro, entonces no se atreve a dar un paso adelante porque lo van a golpear. Y si vamos a seguir así, estamos condenados. No hay solución. Yo creo, Juan Manuel, que esto no es una discusión de subjetividades o de desconfianzas, es que aquí hay problemas serios de un Estado social y democrático de derecho. Esto tiene que ser una discusión de argumentos, de datos y de cifras. No podemos decir que un hecho de corrupción es un asunto de presunción de desconfianza, o si no estaríamos entrando en un estado de opinión, y esto no es un estado de opinión. Aquí hay unos datos muy concretos y argumentos. Pero ahora bien, yo sí creo que hay que hacer un acuerdo, pero también tengo claro que hay unos sectores de este país que no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo, que lo que quieren es obstruir y que nada pase y todo sigue igual. Ese es el ejemplo de sectores del Centro Democrático, Cambio Radical, el exministro Alejandro Gaviria. Ellos no quieren ningún acuerdo. Entonces yo sí creo que los sectores sensatos del liberalismo, sectores sensatos del centro político que lo hay, sectores sensatos del conservatismo son los que tienen que mediar un acuerdo para solucionar, porque definitivamente hay un sector político que se va a oponer, proponga lo que se proponga en ese consenso. Entonces yo creo que lo que tiene que prevalecer es la moderación de la sensatez en este país, como ya se hizo en la Cámara de Representantes, donde se logró concertar un texto, y como se hizo con las EPS también. De resto, si nos enfrascamos en los sectores más extremistas, no vamos a lograr resolver el problema. No hablé de los sectores más extremistas. Yo lo que sí creo es que hay que encontrar una base de acuerdo fundamental. No hay unanimidad, para nada en una sociedad democrática hay unanimidad, pero hay mayorías de opinión, hay mayorías sustentadas en argumentos que yo creo que es lo que hay que hacer, porque yo creo que esos radicalismos vienen de un lado, vienen del otro, y el uno alimenta al otro. Entonces, en vez de acercarnos a encontrar soluciones, cada vez se polariza más la situación, y en una situación polarizada la posibilidad de solución simplemente vuela en mil pedazos. Yo creo que pretender unanimidad es imposible, pretender un debate amplio que recoja acuerdos y no prejuzguemos de antemano, sacamos a uno, entramos a otros. Yo creo que tiene que ser una cosa abierta, democrática, incluyente en las opiniones y de gigantesca responsabilidad, porque lo que está en juego es la salud de los colombianos. Eso se llama la vida, simplemente. Este es un debate de la vida y por la vida, finalmente. Claro que sí, estamos de acuerdo, insisto, por eso no podemos degradar el país en lo que ha caído en un sector que está dedicado a posponer, a aplazar, a que no pase nada, a la degradación personal, a no presentar argumentos, a principios de autoridad sin argumentación, a desconocer datos. Y en ese sentido, yo sí creo que puede haber un acuerdo, pero también tenemos que tener claro que hay personas en este país que no quieren un acuerdo. Esa es la primera. Sí. Es la primera. Quienes no quieren un acuerdo, yo creo que hay que respetarles su derecho fundamental a la oposición, y hay que concertar con quienes ya quieren un acuerdo. Y la concertación se hizo. El proyecto de ley que se presentó por parte del gobierno nacional fue modificado casi que en un 30-35% con los acuerdos logrados con los sectores que quieren tener un acuerdo en el país. Los otros no quieren un acuerdo, sino que quieren oponerse. Frente al tema de la UPC, yo he dicho que el gobierno debe abrir mesas técnicas para volver a revisar las cifras y los datos. Pero las mesas técnicas no es para hacer una extorsión sobre los pacientes, no es para que hayan, digamos, discusiones ideológicas. Las mesas técnicas deben ser para contrastar y revisar datos y cifras concretos que permitan darle tranquilidad al país. Y mientras tenemos esas mesas técnicas, el problema de financiamiento
No hay un problema de financiamiento, no lo hay. Hay 3 documentos técnicos que están a disposición del país. Hay 95 billones de pesos de partida en este momento en el sistema de salud que se giran de manera anticipada. Quien no esté haciendo uso de esos 95 billones para su función legal y constitucional debe ser investigado por los organismos de control. Esos recursos no son a discrecionalidad. El Estado va a entregar mínimo 95 billones para que sean atendidos los pacientes. Esto es un derecho constitucionalmente protegido y quienes incumplan con eso deben ser procesados en el marco de los organismos de control de este país. Perdón la crudeza de la pregunta. ¿Quién se está robando la plata de la salud en Colombia? Hay varias denuncias. La Contraloría General de la República hizo una presentación y apertura de responsabilidad fiscal por 11.3 billones de pesos, a más de 20 EPS. Eso compromete a las juntas directivas de estas EPS, a los dueños de estas EPS. Segundo elemento, ya la justicia en Colombia, y es cosa juzgada, encontró que en Salucop se desviaron, se defraudaron aproximadamente 1.5 billones de pesos. Entre los dueños, representantes legales, ya hay personas en la cárcel por esta situación y tenemos por ahora eso. Ya hay denuncias de la sociedad civil, insisto, por 13.2 billones de pesos presuntamente desviados que se robaron entre el año 20 y 2023, frente a lo cual la Contraloría se pronunció, encontró 11.3 en un año, y estamos esperando los resultados de la Fiscalía General de la Nación, pero aquí yo no estoy hablando de opiniones, estoy hablando de datos, informes radicados debidamente ante los organismos de control, y están los 3 informes que tiene el Gobierno Nacional donde demuestran una posible defraudación vía engañar con datos que no corresponden a la realidad presuntamente para pedir más plata. Esos estudios están a la luz del día, abiertos y no han sido refutados hasta el día de hoy. Si no pasa la reforma de la salud, ¿cuál puede ser la situación del pueblo colombiano? La misma situación que hemos venido teniendo en estos 30 años y la misma situación que denunció la Honorable Corte Constitucional en el año 2008. La Corte Constitucional en el año 2008 claramente dice que hay un problema estructural. Entonces, si no resolvemos el problema de manera estructural, pues vamos a seguir en una administración de la crisis con todas las dificultades que tendremos, y esto es una responsabilidad de las mayorías del Congreso de la República que tienen en sus manos la solución de esto. Con la mano en el corazón, ¿usted no tiene responsabilidad en esta crisis? Adolfo, no tengo responsabilidad. De hecho, lo que hicimos fue presentar una propuesta para solucionar este problema. Propuesta que concertamos y vuelvo, insisto, la Cámara de Representantes votó mayoritariamente la propuesta que concertamos. Segundo elemento, en el primer año donde estuve, aumentamos la UPC en 16.2%. El gobierno de Duque había propuesto aumentarla en un 14%. Nosotros aumentamos en un 16.2%. Lo que se ha planteado de que se ha desfinanciado la salud es falso, son mentiras. No tiene ningún sustento en los hechos, en las realidades, y hacen parte de una propaganda política de una oposición que quiere degradar el debate público sin sustento de datos. ¿Usted cuenta con un buen servicio de salud? ¿Qué? ¿Usted cuenta con un buen servicio de salud? Yo soy de esas personas. Vea, Adolfo, existe algo que se llama el aseguramiento social. El aseguramiento social no son las EPS, el aseguramiento social es un mecanismo de financiación que la reforma va a mantener. Ese mecanismo de financiación implica en que todos ponemos y quienes no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Algunos cotizamos, otros pagamos por impuestos, entonces quien tiene su enfermedad es financiado por quienes no nos enfermamos. Afortunadamente en este momento yo no tengo, digamos, situaciones de salud grave, pero contribuyo para que se financien en el sistema de aseguramiento social aquellos que sí lo requieran. Dejando un poco el tema de la salud personal, yo creo que aquí hay 3 elementos, por lo menos como los veo yo, que valdría la pena ya para
Sí, porque nos va acabando desafortunadamente el tiempo, no el tema. En antes lo que acaba es el tiempo. Primero, hay una situación de inmensa gravedad que necesita tener una atención inmediata y ahí sí hay un responsable para atender eso y es el gobierno, ¿cierto? Que tome las medidas que tenga que tomar para que esta situación no devenga ya en una crisis abierta y formal de la prestación del servicio de salud. En segundo lugar, yo creo que hay un elemento importante y tú has insistido en ello. Ha habido avances para buscar acuerdos, avances complicados, y yo creo que no nos podemos dar en eso por vencido y hay que volver a abrir ese debate. Y no es solo con el Congreso, con todo respeto. Yo creo que hay que oír las asociaciones médicas que se han pronunciado, que han dicho que esta situación es muy grave, las asociaciones de pacientes, en fin, que sea una discusión abierta, no solamente una discusión política, una discusión más ciudadana, cuya voz puede llevar al Congreso, concretamente al Senado, a revisar posiciones. Y yo creo que en eso estamos en mora y es una iniciativa que el gobierno podría impulsar de una manera amplia, no para que me salgan y estas son las 4 cosas que necesito que me aprueben. No. Lo que necesito como gobierno es que la discusión sea amplia, sea comprensiva, sea concreta, permita sacar conclusiones. Me parece que son esas como los puntos más complicados, porque si no vamos a seguir en esto, tirándonos piedras los unos a los otros, la situación agravándose, los pacientes muriéndose y la situación no de trabajo. Y donde haya denuncias, que se presenten las denuncias y pedir a las autoridades que intervengan activamente y formulen los cargos del caso. Obvio que hay corrupción, obvio que hay corrupción, que la corrupción abarca todo el problema, todo el sector, tengo mis dudas, pero que hay corrupción y ante esa corrupción hay que tener una posición clara, tajante, que diferencie, que separe. Querido Juan Manuel, varios elementos. La reforma a la salud se discutió por el gremio médico. El origen es el gremio médico, las organizaciones de pacientes y la sociedad civil. Yo hago parte del gremio médico. Cuando se plantea que tengamos una discusión amplia, yo sí hago un llamado también respetuoso a la gran prensa y a la prensa corporativa. ¿Por qué solo se escucha un grupo de agremiaciones médicas que están en contra de la reforma y no se escuchan a las agremiaciones médicas que han sido coautoras y defienden la reforma? ¿Por qué la prensa corporativa mayoritariamente solamente escucha un grupo de pacientes que comparten la visión de la oposición y no escucha al grupo de pacientes que también desde hace muchos años están de acuerdo con que estas transformaciones deben hacerse? Yo creo que ha habido una oposición excluyente. Tú mismo dices, las asociaciones médicas, imagínate, tú mismo tienes la distorsión. No son todas las asociaciones médicas. Existe un grupo que se llama Acuerdos Fundamentales, un grupo que plantea que la UPC es insuficiente. Yo le he pedido a ese grupo respetuosamente, colegas, amigos médicos, muchos de ellos son amigos médicos. Cuando usted va a una ronda médica y usted hace un diagnóstico de una neumonía, a usted lo primero que le van a preguntar es, muestre el conjunto de signos, síntomas y paraclínicos para usted concluir que es una neumonía. Entonces les dije, por favor envíenme los datos, bases de datos bajo los cuales ustedes concluyeron que la UPC es insuficiente, porque esto no puede ser que a mí se me ocurrió, que a mí me pareció. Esto no puede ser una discusión de generalidades porque esos son recursos públicos de la salud. Hay otro conjunto de organizaciones médicas agrupados en la Junta Médica que están en el planteamiento de que esto se hace con datos y con transparencia, y esos son los que no se referencian en la gran prensa y en muchos de los grandes medios de comunicación del país, a quien también hago un llamado a que cubran esto de manera amplia, democrática, porque el consenso no puede ser solo escuchando a sectores de la oposición y sobre todo a aquellos sectores de la oposición que no quieren el acuerdo, que son las voces que hacen prevalecer ante la opinión pública. Así va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Y también hay organizaciones de pacientes que han analizado y consideran que esto debe transformarse y cambiarse. Yo hago parte de ese proceso. Es una discusión que lleva más de 10 años al interior de la sociedad civil. Nosotros somos órgano consultor y asesor de la Corte Constitucional y sabemos y conocemos la trayectoria de estas discusiones. Bueno, muy amable por su participación.
Más elementos para el debate. Bueno, ¿Está más muchísimas dedicada gracias. a la carrera presidencial o a la salud? Adolfo, Es que por usted- ahí están diciendo que yo voy a ser precandidata presidencial. Eso todavía está en un proceso de consulta. Ya veremos en su momento qué decisión se toma. No solo están diciendo, sino que usted está recorriendo el país en esa materia. Como siempre lo he hecho, haciendo pedagogía. Yo siempre he pertenecido a las organizaciones, al movimiento social, al gremio médico, a las organizaciones de pacientes, y siempre hemos recorrido este país en función pedagógica, y así se construyó la reforma a la salud inclusive, en un recorrido nacional de concertación y conversación con la ciudadanía. Gracias por todo. Un abrazo. Muy Bueno, bien. que estés bien. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao.